Listo. Perfecto. Hola, buenas noches. Esta es la última sesión del libro de Las Venas Abiertas de América Latina de Galeano. Y en esta última sección nos tocó leer nos tocó leer el último capítulo, que ya pues en las ediciones que nos toca a nosotros leer, este capítulo se llama Siete años después, ¿no? Y pues para empezar a abordar este capítulo, me gustaría dar un pequeño general sobre lo que hemos visto en el libro. Y pues Galeano empieza con, un momento, perdón. Mm, Galeano nos introduce primero, nos introduce a la historia de América Latina, ¿no? Y aunque no lo hace siguiendo un orden cronológico como tal, lo intenta en la medida de lo posible, ¿no? Nos explica, no se detiene tanto en los procesos de cómo suceden estas cosas, sino más en el hecho de cómo se toman los recursos naturales de estas zonas y se llevan para otros lados, ¿no? Ese va a ser el general del libro, pero van a ir cambiando los recursos naturales, van a ir cambiando tanto recursos naturales como los recursos materiales y las formas en las que esto se va desarrollando, ¿no? De aquí viene la expresión venas abiertas de América Latina, ¿no? De vamos a ver desde las minas, en los inicios de la conquista, desde las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre, y pues los productos minerales naturales que se van a ir y que esto hoy en día se mantienen, ¿no? Después nos lleva por ver cuando empiezan los cultivos, vemos cómo se da cómo se da hablamos mucho sobre los monocultivos, sobre todo del maíz, las cosechas de cacao, las cosechas de café, las cosechas de azúcar, y cómo todas ellas van a ir generando nuevos sitios a los cuales se explotan. Hay migración de personas, migración de trabajadores, hay explotación, hay esclavismo, cambios, se dan transportes, y todo esto va generando bajo una idea, que es la idea del desarrollo o la idea del progreso, una idea que hoy en día se afianza, pero que se va construyendo poco a poco, ¿no? A medida de que van sucediendo estas situaciones. Entonces, este, poco a poco vamos desarrollando lo que es el panorama que ya conocemos, aunque este es un panorama que Galeano termina de escribir en 1969, ¿no? Cuando nos abordamos ya a este capítulo, que es a finales de los 70, ya han sucedido otras cosas, como ya vemos la implicación de diferentes potencias extranjeras. Vemos las ideas del imperialismo, vemos las ideas del proteccionismo, del libre mercado, de las ideas de inversiones, de comercios, de todo este tipo de situaciones que se van retroalimentando, que se van formando a medida que van pasando los años y se van generando, y que Galeano trae como una explicación de lo que puede ser la pobreza de América Latina, ¿no? Él hace una relación en todo el libro en la que dice, en tierras ricas, pobreza, ¿no? Pobreza de nación, o pobreza del humano, pobreza de los pobladores, y a través de esto, pues, lo ve como una desgracia, ¿no? Entonces, ahí También hace, menciona frases como la fortuna nos vuelve infortunados, ¿no? O nuestra riqueza es lo que nos hace pobres. claro, claro, sí, y juega con esa idea, ¿no? Que es que nos despierta, ¿no? Nos pone en una comparación con las 13 colonias de América del Norte, y cómo ellas, al no tener tanta riqueza natural como lo puede tener Latinoamérica, sin embargo, ellos son los que terminan siendo los dominantes, ¿no? Los que explotan todos estos recursos. Y nos encontramos hoy con este capítulo en el que después de los años 70, marca 7 años después, o sea, por ahí del 77, creo que lo escribe en Barcelona, hace su última nota. ¿Y qué es lo que nos marca en este capítulo? Nos marca más datos acerca de lo que ha sucedido en esos años. Datos este, que, que ya había hecho una previsión, que no se imaginaba, datos que lo desconcertaron, datos que lo desconcertaron, como dictaduras políticas, como golpes, y otros que le gustaron más, como por ejemplo la nacionalización del petróleo en Venezuela,
y nos pone ciertas situaciones, como las situaciones en Haití, nos cuenta situaciones como la de la Cenicienta de Brasil, y a través de pintarnos todo esto, pues nos sigue marcando el camino de lo que sigue siendo su libro. Bueno, y también nos explica un poco de cómo impactó el libro, ¿no? De cómo impactó en los diferentes lugares, en las diferentes naciones, si es que lo prohibieron, si es que cómo se traficaba, quién lo guardaba, quiénes lo leían, etcétera, etcétera, ¿no? Y para concluir, me gustaría decir que, como Galeano dice, este libro no es mudo, ¿no? A mí me gustaría, hay lo comentaba con Luis y con Mariana, que eh, estos 18 puntos que está tocando Galeano no tienen necesariamente un orden cronológico. Entonces, me gustaría que la sesión fuera dinámica de que ustedes dijeran qué punto si hubo un punto en especial que les haya llamado la atención, porque menciona cosas, todas ya sabemos que van relacionadas, ¿no? Pero creo que hay cosas que menciona en cada punto que son muy específicas y que probablemente a cada uno de ustedes les haya llamado la atención uno diferente, ¿no? A mí, y yo puedo empezar, ¿no? Eh, por el punto número uno, que ya medio lo mencionó Luis, que es el de, bueno, yo traté de ponerles como una descripción cortita para yo recordar qué era, y el primero es pues que el libro no es un libro mudo, y menciona a dos cosas que las quiero leer rápido simplemente porque creo que es algo bonito y cuando lo leí se me enchinó un poco la piel. El hecho de, bueno, comienza la cita. La respuesta más estimulante no vino de las páginas literarias de los diarios, sino de algunos episodios reales ocurridos en la calle. Por ejemplo, la muchacha que iba leyendo este libro para su compañera de asiento y terminó parándose y leyéndolo en voz alta para todos los pasajeros, mientras el ómnibus atravesaba las calles de Bogotá. O la mujer que huyó de Santiago de Chile en los días de la matanza, con este libro envuelto entre los pañales del bebé. O el estudiante que durante una semana recorrió las librerías de la calle Corrientes en Buenos Aires y lo fue leyendo de a pedacitos, de librería en librería, porque no tenía dinero para comprarlo. Yo creo que no solamente es reflejo para mí de un buen libro, sino de un libro que, de la necesidad de entender o de tener una introducción al contexto que se vive y el por qué se vive así, ¿no? Yo creo que no te paras a leerlo, no sé, al colectivo o a las personas que están en el colectivo contigo en un camión, si no crees que les va a servir y si no crees que les está impactando o si no crees que, que definitivamente les va a interesar, ¿no? Entonces creo que ese me gustó mucho a mí. Si ustedes, yo puedo seguir. Cuando ustedes levanten la mano, les doy la palabra para que comenten el de ustedes. El que sigue, por ejemplo, el punto número 2, yo escribí que la forma no hace el fondo y y la empresa fácil que es hablarle a los convencidos. Y aquí creo que toca dos puntos. El primero es eh, y la forma en que narra las cosas Galeano, él está consciente de que las narra de una forma diferente y menciona eso en este segundo punto y critica a estos libros académicos que no siempre, y no estamos diciendo que sea la regla, pero que a veces llega a ser muy complicado leerlos y que muchas veces, y que no es necesariamente esa forma la ideal para poder transmitir lo que quieren transmitir o para comunicar lo que se quiere comunicar, ¿no? Es importante que haya datos duros definitivamente y no se está diciendo precisamente que los datos duros van a faltar,
pero justamente por eso yo escribía, la forma no hace al fondo. Es importante que haya un fondo eh, duro, o sea, con datos duros, con investigación, pero creo que también a lo que invita Galeano es que que la forma sea leíble para el público en general, ¿no? Cito, el lenguaje hermético no siempre es preciso, perdón, el lenguaje hermético no siempre es el precio inevitable de la profundidad. Puede esconder simplemente, en algunos casos, una incapacidad de comunicación elevada a la categoría de virtud intelectual. Y lo conecta con algo muy interesante que es lo que pasa con cierto sector de la izquierda. Comienzo la cita. Algo parecido suele ocurrir, dicho sea de paso, en cierta literatura militante dirigida a un público de convencidos. Me parece conformista a pesar de toda su posible retórica revolucionaria, un lenguaje que mecánicamente repite para los mismos oídos las mismas frases hechas, los mismos argumentos, las mismas fórmulas declaratorias. Quizás esa literatura de parroquia esté tan lejos de la revolución como la pornografía está lejos del erotismo. Y, y es justo, yo lo entiendo como, o sea, es importante tener las bases, es importante entender lo que es la izquierda o lo que debería de ser la izquierda, pero también es muy importante que no nos reafirmemos entre nosotros mismos. Sí, tienes razón, yo pienso lo mismo. O sea, que busquemos otros oídos a los que llegar y que también nosotros tengamos otras lecturas que nos den más panoramas y que nos permiten retar más lo que nosotros pensamos y lo que nosotros escuchamos, ¿no? Porque definitivamente es mucho más fácil quedarnos con los que ya están convencidos, ¿no? Mariana. Bueno, yo quiero empezar diciendo que me gustó mucho cómo, iba a decir terminó, pero luego lo pensé bien y no es que haya terminado el libro, porque el libro lo terminó antes, estos son 7 años después, pero me gusta mucho la forma en que añade todo esto que pasó 7 años después, que no dejan de ser datos, pero también no deja de ser Galeano expresando cómo lo siente, se nota también todavía su pluma, la emoción las emociones que le generan. Y bueno, relacionado con lo que mencionaba José en el aspecto de no afirmarnos sino seguir investigando, buscar otras fuentes, lo quiero relacionar con una idea que menciona Galeano, que voy a citar. Cuando el Estado se hace dueño de la principal riqueza de un país, corresponde preguntarse quién es el dueño del Estado. Y lo quiero relacionar porque también se relaciona con muchas ideas que Galeano va soltando a lo largo de cada punto. Por ejemplo, que menciona que la existencia humana se ve reducida a relaciones de pura competencia, ¿no? En donde ya no existe realmente una relación humana, es más bien que todo... Me gusta cómo con datos, con los hechos, va incluso mostrando esta falta de humanidad, ¿no? O sea, cómo es que todo esto va sucediendo porque la gente sigue queriendo ver por sí misma o sigue queriendo enriquecerse, ¿no? Menciona mucho, por ejemplo, que no se destina nada a educación, que que le puede estar yendo muy bien al país, puede haber mucha inversión, mucha industrialización, en concreto de Brasil, pero la educación, ¿dónde queda, no? También menciona que hay, ¿cómo se dice? Que ya incluso se delatan el uno con el otro, como en Corea del Norte, por ejemplo, que se delatan incluso entre familias y juzgamos mucho como a Corea del Norte o hablamos mucho de, wow, eso está muy loco,
pero ¿qué diferencias hay, no? O sea, cuando uno piensa distinto, cuando uno quiere algo diferente, cuando su contexto no se puede adaptar a esta industrialización o este capitalismo, pues parece que también es traición, ¿no? El querer un cambio, el querer estar fuera de ello. También me gustaría citar lo que dice de las relaciones entre las personas en estos sistemas, ¿no? Relaciones de víctimas y verdugos. Dialéctica siniestra. Hay una estructura de humillaciones sucesivas que empieza en los mercados internacionales y en los centros financieros y termina en la casa de cada ciudadano. Me gusta mucho esta cita porque engloba todo lo que nos ha contado en las venas abiertas, cómo es que impacta en una sola persona y cómo esa sola persona en 4 paredes donde está toda su familia puede repercutir en esas mismas personas, ¿no? En esa familia. Entonces también es pensar no solo en no afirmar a los demás y no juzgar también, sino también a uno mismo, ¿no? El no repetirse una idea solo por quererse convencer, sino también el seguir buscando y el ver hacia dónde se está yendo la capital, a quién le pertenece el Estado. Yo soy víctima o también soy verdugo, soy los dos, cuándo soy verdugo, cuándo soy víctima, y cómo es que yo repercuto no, tanto en mi familia y los seres más cercanos, como en todo el país. Antes de que tome la palabra Rox, bueno, que se llama José en este momento, este, Mariana, ese que leíste, ¿te acuerdas de qué punto era? Es que justo quería profundizar en ese y nada más quiero, o sea, el que dices que recae en el obrero. El de víctimas y verdugos Ajá, es, espérame. Uy, según yo lo tenía aquí, pero no lo estoy encontrando. es en el punto 9. Ah, La ok, cita está al final del punto 9. ok, bueno, ya, listo, Rox. A mí el punto que más me gustó hasta ahora, porque no terminé de leer todo, la verdad, pero es el punto 3 y creo que porque nos recuerda dos puntos importantes de esto, ¿no? Uno es que uno escribe para tratar de responder las preguntas que le zumban en la cabeza, moscas tenaces que perturban el sueño, y lo que uno escribe puede cobrar sentido colectivo cuando de alguna manera coincide con la necesidad social de respuesta. Y creo que el haber leído este libro significa para mí eso, ¿no? Estos días estuvimos conviviendo con muchas personas y tuve la oportunidad de, aunque sea con un par, de tratar de profundizar en temas o estas preguntas tenaces, y de alguna manera coincidir en algún punto, ¿no? O sea, converger en una idea que nos permita empezar a ver la identidad latinoamericana como algo muy relevante para nosotros seguir avanzando como sociedad, que no es algo que podemos dejar a un lado y que tenemos que ser conscientes que hemos sido ajenos a la historia verdadera de quiénes somos. Y se une con lo otro que explican en el punto 3, que es en las venas el pasado aparece siempre convocado por el presente, como memoria viva del tiempo nuestro. Este libro es una búsqueda de claves de la historia pasada que contribuyen a explicar el tiempo presente, que también hacen historia, a partir de la base de que la primera condición para cambiar la realidad consiste en conocerla. Entonces, la primera condición para cambiar nuestra realidad consiste en conocer cuál es nuestro pasado, qué formará nuestro presente. Y, por ejemplo, hablábamos con una persona que decía que se sentía agobiada por tanta polarización, porque hubiera tanto odio. Y no que ella apoyara el partido que está ahora en el poder, pero también
entiende que estas dinámicas de generar odio por generar odio simplemente nos alejan de la verdad y nos alejan de ver realmente las problemáticas como son enteramente. Y me gustó ver que hay gente que, a pesar de que aún no tiene claras muchas cosas que suceden en la política o en la sociedad, sí entienden que la forma, no es la forma odiar, sino comprender y tener la mejor información. Y pues compartimos ahí unas fuentes de información para que la encaminen a que tome una decisión más asertiva. Yo quiero comentar algo de los puntos 1 a los 3, ¿vale? Este, Vale. Me gusta el enfoque que da Galeano de decir, miren, esto fue como repercutió el libro, pero también me gusta que diga, hey, el libro es de divulgación, ¿eh? Lo hace un inexperto hacia otros inexpertos, ¿no? O sea, y habla sobre no reducir el lenguaje, sino aterrizar el lenguaje, aterrizar los tecnicismos, aterrizar todo esto, habla sobre cómo el conocimiento puede ser una herramienta o solo está destinado para las élites, ¿no? Y dice, hey, si este libro lo vemos como un libro de divulgación, entonces, ¿qué es lo que estamos divulgando, no? Muy buenas citas son las que decidió tomar Rox. ¿Por qué? Porque habla acerca de cómo se hace esta conciencia esta conciencia grupal en la que buscamos respuestas, ¿no? Y creo que son dos de los puntos por las que pegó mucho el libro. Esta que toma como esta conciencia grupal en la que quiere responderse estas preguntas que muchos están respondiendo, y la otra que es un libro que aterriza el lenguaje, que aterriza los tecnicismos en un libro de divulgación, ¿no? Un libro de divulgación en el cual nos expone a través de diferentes momentos en la historia cómo es que se han dado esos momentos, ¿no? Cómo se han dado esos momentos y qué es lo que ha impactado para que estén esos momentos. A final de cuentas, lo que él nos quiere decir es, hey, tenemos que respondernos a preguntas de dónde venimos, cómo llegamos, hacia dónde vamos, y para poder responder el hacia dónde vamos, ¿no? Y esto me parece vital. Y también me parece vital que diga, hey, hay que pensar que la historia que nos cuentan es la historia de los opresores, que nos la dicen para que sigamos oprimidos, ¿no? Y nos muestran una historia estática, nos muestran una historia estéril, una historia, la metería, como si la historia se hubiera acabado, ¿no? Ya no puedes cambiar la historia se ha acabado y esto es lo que te toca vivir, y como te toca vivir esto, pues nada más te tienes que alinear al sistema, ¿no? Entonces, qué es lo que nos quiere mostrar con este libro? Es no ha pasado eso, aún va a haber, aún va a cambiar. En nosotros está el poder cambiarlo, aunque no plantea soluciones, porque no es un libro que plantee soluciones, es un libro que divulga y plantea la pregunta, ¿no? Entonces, es aquí donde 7 años después nos muestra y nos dice, hey, y aún 7 años después ha pasado esto y esto y esto, y han muerto tantas personas, y tenemos el caso de esta niña de esta Cenicienta, y tenemos el caso de estos obreros, y tenemos el caso de esto, y tenemos el caso de estos golpes de Estado, y tenemos el caso de las intervenciones de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cómo repercutiría ahora verlo, ¿no? Voltear y verlo después del 77 para acá, y ver que quizás ya hay, al menos me gustaría creer que ya hay un general de que la historia no se ha acabado, y hay un general de que la historia se va a seguir moviendo, ¿no? Y de que quizás estamos en esas vísperas. Sí, yo creo que por lo menos, o sea, 2023, incluso tal vez 2022 era un panorama más prometedor, pero 2023 también, o sea, muchos gobiernos en Latinoamérica son de izquierda, muchos van avanzando, a, obviamente con las reglas del juego que ya existían cuando ellos llegaron, pero creo que sí, por lo menos es mucho más esperanzador que en la fecha en la que escribe Galeano 7 años después, ¿no? De ahí yo seguiría justo. Hubo una pequeña frase que me llamó la atención del punto 4,
que, o sea, si los primeros puntos hablaban de que era un libro, de que no era un libro mudo, de que la forma no es el fondo, sobre el tema de la identidad, que es lo que toca en el punto 3, ¿no? Estas preguntas que nos suman en la cabeza y que definen la identidad. Sigue después en el punto 4 con qué es lo que ha empeorado 7 años después. Después menciona otras cosas, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención esta, que creo que es parte de lo que comenta de no sé si picardía latinoamericana, pero ver esto como señalar el cinismo de ciertas cosas. Y inicio la cita. El sistema ha multiplicado el hambre y el miedo. La riqueza continúa concentrándose y la pobreza difundiéndose. Así lo reconocen los documentos de los organismos internacionales especializados, cuyo aséptico lenguaje llama países en vías de desarrollo a nuestras oprimidas comarcas y denomina redistribución regresiva del ingreso al empobrecimiento implacable de las clases trabajadoras. Me llamó muchísimo la atención ese término de redistribución regresiva del ingreso, que es básicamente si la teoría era que la riqueza llega, digamos que como en una estructura de copas en las que echas agua, después se llena la copa y se va cayendo el agua y va llenando las demás copas. En este caso, vas echando el agua y extrañamente el agua no se vierte a las copas, ¿no? Sino más bien como que se va llenando más y se va haciendo una suerte de supercopa arriba y abajo no se distribuye. Es una regresión redistributiva del ingreso. O sea, simplemente me llamó la atención eso. Luis, ¿tú tienes levantada o la dejaste de la pasada? ¿Es otra? Me Ok. gusta, me gustaría comentar otra cosa. Sí, sí, pero adelante, tú sigue, sigue. Ok. Este, Híjole, a mí también sobre el punto número 9 que comentó Mariana, a mí me gustaría leerles por lo menos una parte de lo que comentaba un obispo en Francia. De hecho, el punto empieza, los obispos en Francia hablan de otro tipo de responsabilidad más profunda y menos visible. Me gustaría leer lo que dicen porque es bonito y no solamente sobre la perspectiva del latinoamericano en Latinoamérica, sino también de de cómo deberían de ver o qué es lo que podrían comenzar a pensar los países que están en el primer mundo, ¿no? Que también creo que permea para las personas que viven en la ciudad y ven de una forma diferente a las provincias o a los círculos de pobreza que están dentro del mismo país, ¿no? Las preguntas que hay que plantearse, bueno, y plantearle a todo aquel que no tenga claro qué está sucediendo, ¿no? Sí, sí, o sea, y que esté dentro de una posición de privilegio, ¿no? Dice, nosotros que pertenecemos a las naciones que pretenden ser las más avanzadas del mundo, y creo que fácilmente se puede cambiar de naciones a ciudades, a colonias o sectores, ¿no? Más avanzados de la localidad o el rango que quieran abarcar. Formamos parte de de los que se benefician de la explotación de los países en vía de desarrollo. No vemos los sufrimientos que ello provoca en la carne y el espíritu de los pueblos enteros. Nosotros contribuimos a reforzar la división del mundo actual, en el que sobresale la dominación de los pobres por los ricos, de los débiles por los poderosos. Sabemos que nuestro desperdicio de recursos y de materias primas no sería posible sin el control del intercambio comercial por parte de los países occidentales. No vemos quién se aprovecha del tráfico de armas del que nuestro país ha dado tristes ejemplos. ¿Comprendemos acaso que la militarización de los regímenes
de los países pobres es una consecuencia de la dominación económica y cultural ejercida por los países industrializados en los que la vida se rige por el afán de ganancias y los poderes de dinero, el dinero. O sea, ahí termina, digamos que la cita, y creo que justo es importante que estas preguntas también las hagan o se las hagan a los que están en posiciones de privilegio, ¿no? Y ya de ahí sigue lo que comentó Mariana. Si quieres tú, Luis, y luego sigo yo. Pues bueno, sobre esto que mencionas, pues es justamente lo que mencionaba Mariana, ¿no? De cómo se va dando cómo se va viendo todos estos procesos en una pirámide, y al final está la persona con su familia en esas cuatro paredes, ¿no? Esas personas que no se, que, no, que se lo tienen que cuestionar de esa forma y que se tienen que hacer esas preguntas porque están en el privilegio, y las otras personas que lo ven directamente a través de cómo lo están viviendo, ¿no? Porque pues ellos son los perjudicados, somos los perjudicados, son los perjudicados, ¿sabes? Siempre estamos en algún lugar de esta escalera, y cómo lo llegamos a ver, ¿no? También quería hacer un comentario sobre lo que hablaba Rox hace rato, que decía, es que vimos sobre la polarización, ¿no? Y conectando con el comentario que dijo Mariana, de que dice, es que si estamos en un sistema que lo que quiere como relación humana es la mera competencia entre nosotros, pues cómo no va a haber polarización, ¿no? Entonces, pues son todas esas cosas que se van mezclando. A mí no me gustaría dejar pasar esto que me pareció muy atinado. Creo que quizás es lo que más me gusta del libro, y es y tiene que hacerlo 7 años después, o sea, no está en lo que podemos decir el libro original, ¿no? Que es cuando habla acerca en Nicaragua, de cómo incendiaron una empresa que se llama Plasmaféresis, o el chiste que son estas empresas que les están pagando a los nicaragüenses, o creo que después a los haitianos, por sangre, ¿no? Dicen, dona sangre, donar, la palabra donar, ¿no? El uso de donar en lugar de vender. Vende tu sangre o te compramos tu sangre, ¿no? Pero no, se usa la palabra donar, ¿no? Y te damos no importa la cantidad de dinero, pero nos la vamos a vender 10 veces más para los Estados Unidos, ¿no? ¿Y por qué hago esta relación y por qué me gustaría mencionarla? Porque pues el libro se llama Las venas abiertas de América Latina. Ya tenemos directamente una empresa que viene y Galeano pone ejemplos, ¿no? Pone ejemplos y dice, aquí está Plasmaféresis, y la otra Emo, no recuerdo qué decía, y nos muestra de dos empresas que están directamente este, comerciando con la sangre de las personas, ¿no? Ya es el recurso natural, ya no es ni siquiera la mano de obra del trabajador, ¿no? Es ya directamente su sangre, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre que sea un órgano, que sea pues un órgano desde la piel hasta lo que sea, ¿no? Entonces, que sea, vamos a comerciar con esa sangre, pues me parece un punto que queda plasmado, ¿no? Para decir, y lo que me sorprende es que haya llegado hasta el dato. ¿Cómo le habrá llegado este dato 7 años después y diga, tengo que poner esto? Es así de importante, porque viene tan direccionado con lo que el título habla, y es cuando, queriendo hacer una relación, una relación metafórica en el libro, se encuentra directamente con esa relación metafórica en lo que sucede en la realidad, ¿no? Y es increíble porque aparte, o sea, esto definitivamente se tiene que relacionar con lo que leí que dicen estos sacerdotes o estos obispos, porque en estas lógicas irracionales del liberalismo, se les hace muy fácil decir que vendan sus órganos, que vendan su sangre, así se apalancan y poco a poco van saliendo adelante. Y es justo el hecho de no hacerse estas preguntas que acabamos de leer, lo que te saca completamente de contexto para que alguien despistado llegue a decir, ah, pues sí es cierto, ¿por qué no se puede vender la córnea? Pues me quedo sin un ojo, me hago de dinero y me apalanco y soy emprendedor y luego voy haciendo otras cosas, ¿no? Es esta visión del tiburón.
pero también, o sea, y eso me parece, corrígeme si estoy mal, Luis, según yo esto lo menciona en Haití, ¿correcto? O sea, lo menciona en el Nicaragua y Haití. punto, pero lo menciona en el punto 10. ¿Estoy bien? Bueno, confírmame si lo ves, pero justo estoy casi seguro que lo menciona y Punto que... 6, en el punto 6 lo menciona. En el punto 6. Me gustaría mencionar nada más qué tan importante, importante es el humor y cómo el humor deja pasar ciertos aspectos que cuántas personas no han escuchado decir que que algo está muy caro o que se quieren comprar algo y van a decir, no, pues tendré que dar el riñón, ¿no? O dejar el riñón por ello. Y es como el humor permea, ¿no? Bien, Sí. por eso está el dicho, entre broma y broma la verdad se asoma. Y las verdades más oscuras también se van a asomar. Emo Caribbean, por ejemplo. Paga a los haitianos. Sí, o sea, justo, ok. No lo mencionan en el mismo punto, pero lo voy a conectar. El punto número 6 termina con esto. La empresa Plasmaféresis, arrasada por el fuego a principios del 78, era propiedad de exiliados cubanos y se dedicaba a vender sangre nicaragüense a los Estados Unidos. Aquí, y ya había olvidado por completo esta, pero cuando lo leí, se lo mostré a Rox porque dije, es que son, ojo, son exiliados cubanos, son los cubanos que apoyaban a Batista. Son los cubanos, como los dueños de Bacardí, que estaban en contra de la revolución cubana, en contra de la igualdad, en contra de las oportunidades para la gente más pobre, y se van a Nicaragua y ahí hacen este emprendimiento del plasmaféresis y venden la sangre a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, estos uno podría decir, es que México también recibió exiliados y recibió exiliados de la dictadura de España, ¿no? Pero el adjetivo exiliado puede ser muy diferente dependiendo de qué calidad de exiliados son, ¿no? México crece culturalmente cuando llegan estos exiliados de España porque están en contra de la dictadura, porque es gente que lee, porque es gente que se informa, es gente que viene con una cultura muy fuerte y que es exiliada por una dictadura. En el caso de los cubanos es una revolución, pero es el exiliado que sale de ahí es muy diferente. Lo quiero conectar con otra cosa. En el punto número 9 comienza diciendo, no, perdón, no es en el punto número 9, en el punto número 10 comienza diciendo, Haití es el país más pobre del hemisferio occidental. Allí hay más lavapiés que lustrabotas. Niños que han cambiado una moneda, perdón, niños que a cambio de una moneda lavan los pies de clientes descalzos, que no tienen zapatos para lustrar. Los haitianos viven en promedio poco más de 30 años. De cada 10 haitianos, 9 no saben leer ni escribir. Para el consumo interno se cultivan las ásperas laderas de las montañas. Para la exportación, los valles fértiles. Las mejores tierras se dedican al café, el azúcar, el cacao y otros productos que requiere el mercado norteamericano. Y bueno, sigue la historia triste de Haití. Y a ellos es a los que les dices, a los que les dicen, dona tu sangre o te pago porque es que de hecho aquí creo que ni siquiera hablan de la palabra donación. O sea, es más bien, ellos compran la sangre y la revenden carísima y compran la sangre más barata que pueden comprar en un país donde el 90% no sabe leer y escribir. Y eso es emprendedurismo. Están cabrones. Exacto, y es sangre, es tocar el tema, es la fina línea entre lo vivo y lo muerto, ¿no? En dónde está bien? ¿En dónde te vuelves un asesino y en dónde no? Y ahora les voy a decir algo más. Yo me acuerdo, una de las primeras pláticas que tuvimos Rox y yo cuando comenzamos a salir, era el tema de la donación de óvulos.
porque no sé si ustedes han, tal vez tú, Luis, y tú, Ana, que son más relacionados al sector salud, no viene en el libro esto, pero como es ilegal la compra de órganos o la compra de todo lo que sea referente al cuerpo, ¿no? Estas clínicas de fertilidad fomentan en las universidades y tienen, si tú buscas donación de óvulos en YouTube, vas a encontrar infinidad de, pues no sé si doctoras o pseudodoctoras de clínicas que dicen, ay, haz la donación de óvulos y le das la oportunidad a una persona que tenga una familia y cosas así. Pero todos saben que te dan dinero por esa donación de óvulos, ¿sí? Y ese óvulo lo que hace la clínica es vender un tratamiento carísimo para poder fertilizar a la mujer que recibe ese óvulo. No compra el óvulo, pero compra el tratamiento carísimo y estas empresas que tienen un montón de contenido para, digamos que, mostrar las bondades de la persona que es tan generosa que dona su óvulo, ¿no? Entonces, es increíble el lavado de cerebro la poca ética que tienen algunos médicos. Yo siento que estamos viviendo entre una mezcla de Un mundo feliz de Aldous Huxley con muchísimas otras distopías. Estamos en una distopía. Adelante, adelante, Mónica, te escuchamos. Hola. Eh, me parece muy interesante como las reflexiones que están haciendo de estos puntos y yendo un poco más allá, Galeano no habla de esto, ni hablaría, ni lo hablará, pero no solo lo puedes pensar en términos de donación de órganos, sino también de una realidad que es muy fuerte y que es muy triste y que es la de la trata de personas y la de el trabajo sexual, ¿no? Y esas realidades son, o sea, creo que también son esta representación de las venas abiertas de un país, porque finalmente se trata de cómo las personas mismas se vuelven el recurso, ¿no? Y, y desde que Galeano escribió este libro, o sea, en los 70s, son temas súper, como súper difíciles a nivel político, a nivel social. Uno, porque, obviamente, como tiene que ver con mujeres, es un tema invisibilizado, ¿no? La trata de personas principalmente es estamos hablando de mujeres, de niñas, de chicas, ¿no? Y el trabajo sexual, pues también, ¿no? De mujeres. Entonces, creo que eso se vuelve como mucho más fuerte porque finalmente estás hablando de el, como la parte de la población que también es la que da vida, y está expuesta a este sistema de, de no sé, totalmente de crueldad, eh, y que los países como estos, como estas actividades, también tienen un sesgo muy fuerte de que eh, benefician o están entre que benefician a unos y ocultan lo peor de la sociedad en términos de que una persona tenga que, ya sea voluntaria o forzosamente o forzadamente, este, sobrevivir a partir de su cuerpo, es un tema muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y creo que, o sea, es como hablar también de las venas abiertas, porque, este, pues, es hablar del cuerpo, ¿no?
Y creo que, por ejemplo, el problema es bien difícil también si lo planteas desde qué privilegio lo observas, porque, por ejemplo, no es lo mismo los migrantes centroamericanos y las migrantes que son secuestradas para trata de personas, ¿no? Que es una realidad muy, muy fuerte en Centroamérica y en México, la verdad, eso también es muy preocupante, y pues en toda Latinoamérica. em, la otra parte de toda la población que se dedica al trabajo sexual, que está completamente como vulnerable, porque además de tener un montón de formas de discriminación, de discriminación social, política, económica, sanitaria, em, de todo tipo de discriminación, pues tampoco tienen como derechos laborales, ¿no? Como que su trabajo no es un trabajo. Y eso, por ejemplo, es una lucha que están haciendo las trabajadoras sexuales de un colectivo que está en la Merced, que justamente están haciendo eso para que se les valide que lo que hacen es trabajo y que, digamos, que se contemple como una actividad asalariada con servicios, con prestaciones y todo, ¿no? Y por ejemplo, en México, esa asociación es la única de todo el mundo que ha logrado que se le reconozca así a las trabajadoras sexuales. Entonces, son temas como que también bien, bien espinosos, em, que, que te puedes ir en ese camino que empezó a hablar Galeano, y como que empezó a observar cuáles son todas estas venas abiertas, ¿no? Pero que siempre habla también desde su privilegio masculino, y que poco, muy poco, casi nada, habla de todas las condiciones y de todas las situaciones que afectan a la mujer. Solo eso. Sí, y su contexto temporal, ¿no? Ana, te escuchamos. Sí, yo creo que el libro a mí me permitió ver pues las diferentes formas de explotación que han tenido los países, las grandes potencias sobre los países en vías de desarrollo. Y pues a veces no, como que no dimensionamos hasta qué nivel han llegado, ¿no? Cuando leí lo de la sangre, como que a mí no me impactó mucho, porque pues sí, dona sangre, pero esa pues no va a tener mayores consecuencias, o sea, no va más allá. Lo que sí me impacta es lo que decía José, esto de la donación de óvulos. En México pues todavía no es tan común y demás, pero hace un tiempo trabajé para Volaris y es muy común que las jovencitas hagan donación de óvulos en promedio 4 o 5 veces al año. Y lo hacen en Estados Unidos porque más o menos cada donación de óvulos les dan como 180,000 pesos, 200,000 pesos. Casi todas ellas son sobrecargos. O sea, están en la edad ideal biológicamente. Sus óvulos son perfectos, ¿no? Pero pues también es la edad en que, pues si tienes entre 20 y 25, 30 años, pues es más fácil que te puedan manipular diciéndote que hagas una labor social, que dones los óvulos para aquellas mujeres que no han podido procrear y demás. Y si le sumas a que tienen la ilusión, el sueño de ser pilotos, de crecer, de desarrollarse personal y profesionalmente, les es muy atractivo y terminan vendiendo todos los óvulos que puedan
sin contemplar pues las consecuencias que esto puede traer a su cuerpo, porque previo a la donación pues recibes un tratamiento, una carga hormonal brutal que te va a descompensar todo, pero no están conscientes de dónde quedará su descendencia, ¿no? Entonces, pues el abuso de estos países, como decía Mariana, que hasta dónde llega esa línea donde decir soy un asesino o no soy un asesino, ¿no? Si finalmente le robas lo más valioso a la gente pobre, su sangre. Si le quitas por parte sus óvulos a esa mujer que por ignorancia desconoce las repercusiones que le va a traer haberse sometido a esas cargas hormonales tan altas, ¿no? Eso, estaba pensando ahorita que hablaban de los óvulos. Y lo que a mí me llamó la atención, el capítulo que más me gustó del autor fue, pues ya lo había mencionado Mariana, que a veces nuestros pensamientos de tristeza, de dolor por los problemas sociales, cuando los comunicamos, son colectivos, ¿no? Dices, oye, sí, yo también creo que eso no está bien y demás, ¿no? Entonces, eso me gustó. Pero también donde dice que no será la desgracia un producto de la historia hecha por los hombres y que por los hombres puede ser deshecha. O sea, el autor nos da como la esperanza de decir, sí, la desgracia es un producto del hombre, ocasionada por el hombre, pero también puede terminar el hombre con ella, ¿no? Y otra parte que me gustó fue, dice que los poderosos nos mienten, tanto el pasado como el presente, enmascaran la realidad, obligan al oprimido a que haga suya una memoria fabricada por el opresor, ajena, disecada, estéril. Es así como se resignaría a vivir una vida que no es la suya, como si fuese la única posible. Pareciera que nos están programando, ¿no? Ya nos setea nuestra mente, pues tú nada más puedes vivir así. Entonces el libro nos permite ver, pues, quiénes somos, por qué estamos así, pero también que tenemos la oportunidad de ser lo que soñamos, ¿no? Ese era mi comentario, no quiero tomar más tiempo. Yo, bueno, tres comentarios rápidos. El primero, sí, precisamente, de hecho, Rox y yo nos chutamos un estudio, bueno, una conferencia de estudio, y no hay ni siquiera estudios sobre el efecto que tienen las mujeres, esa carga tan fuerte de hormonas, ¿no? Y porque nadie le da seguimiento, las clínicas les dan seguimiento muy poco, porque ellos ya obtuvieron lo que querían de estas, y no hay un sistema de salud que haga ese estudio para ver las consecuencias de esto. Creo que es muy grave. El segundo punto que quería comentar es, yo también subrayé esa cita en la que Galeano dice que el hombre lo creó, que el hombre crea esto y entonces el hombre puede destruirlo. No estoy seguro si el hombre puede destruir lo que hace, porque el unicel, el internet, hay muchas cosas que nos hemos visto precisamente con esa dificultad de, de, de deshacer lo que se hace, ¿no? Pero sí creo que más que verlo como una posibilidad, se tiene que ver como una obligación. Si nosotros hicimos esto, tenemos que encontrar la manera de revertirlo, ¿no? Y como último punto, yo me gustaría hacer una sesión, eventualmente, no sé, un sábado o algo así,
Porque sobre el tema del feminismo y el tema que comenta Moni, porque digo, yo me he chutado muchas conversaciones de Galeano, y Galeano en diferentes libros hace notar la condición de la mujer. Incluso tiene uno muy conocido sobre las Adelitas, dos muy conocidos, uno sobre las Adelitas mexicanas que acompañaban al hombre y que después del hombre caído, ellas tomaban el fusil y continuaban, ¿no? Y que estas Adelitas tomaban el lugar de... Iban en los trenes, pero no iban dentro de los trenes como los caballos, ¿no? Y los hombres, sino que iban arriba de los trenes sufriendo las inclemencias de lo que presenta el clima, ¿no? Y otro que a la mujer mexicana, no estoy seguro en qué tiempo, pero desde que nace, el cordón umbilical se entierra o se enterraba en el piso de la cocina para que desde ese momento la mujer supiera cuál era su lugar, ¿no? Entonces, yo veo difícil, tal vez en este momento no lo retrata o no enfatiza en el punto de la desigualdad o de la violencia hacia la mujer, pero creo que mi percepción es más como la percepción que comentaba Rosario Castellanos, de que hay que buscar una igualdad con el hombre, pero una igualdad más bien en que haya un estado de buen vivir en general, que la igualdad sea llevarnos a los dos en ese aspecto, porque Roxana Kramer, una filósofa, doctora igual, filosofía de Argentina, escribió un libro que quisiera debatir, ¿no? Que se llama el patriarcado ya no existe más, en la que presenta muchos datos duros sobre todos los abusos que el hombre también vive como género, ¿no? Ya podemos hablar de los mineros, ya podemos hablar de muchos, incluso el tema de las cárceles, ¿no? De que la mayoría de los hombres son asesinos, o sea, el homicidio lo supera muchísimo más en víctimas en hombres que en mujeres, ¿no? Las cárceles están pobladas muchísimo más de hombres que de mujeres. Este, o- a- 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 Estaría interesante debatir ese tema de los datos duros. ¿Te puedo dar dos comentarios nada más? Claro, claro. Uno de lo que comentas del tema de cuando se entierra el cordón umbilical, era una costumbre, sí era una costumbre prehispánica de los pueblos del centro de México. Está como en muchas fuentes de mexicas y de distintos lugares. Así como para las mujeres era que se enterraba el cordón umbilical en la casa, para los hombres era que se enterraba afuera, porque eran los que iban a ir a defender, ¿no? La familia, la tribu. Pero eso no significaba el hecho de que estuvieran como destinadas a quedarse en la casa, no significaba que fueran, que tuvieran una situación subordinada. Se ha interpretado todo el tiempo que sí, porque lo vemos desde los ojos del presente, pero en realidad en la sociedad prehispánica, las relaciones de género eran igualitarias. Por eso en el poder había una representación masculina y una femenina, de lo cual no se habla. Se dice que nada más estaba el Tlatoani, pero el Tlatoani tenía siempre una figura que se llama Cihuacóatl. Y el Cihuacóatl, Cihuá es mujer, era el lado femenino del poder, ¿no? Bueno, eso por una parte. Eso te lo puedo ampliar, bueno, no acabamos, te lo puedo ampliar cuando quieras. Y la otra cosa que decías era de que sí, claro que sí hay mucha más violencia contra los hombres. Violencia que generan los hombres. Uno.
Y dos, violencia que no es generada por el simple hecho de ser hombre, que ahí está la diferencia. Toda la violencia que tiene que ver con las mujeres, que es lo que se está luchando ahorita y que es el feminismo lo que está buscando en este momento mi universidad, por eso está en paro, es porque la violencia contra las mujeres es porque simplemente por su condición de género de ser mujer o de ser un género femenino, ya sea trans o cis, ¿no? Y esa es la diferencia, que los crímenes de feminicidios y toda la violencia hacia las mujeres es nada más por el simple hecho de ser mujer, y que además se conjunta con un montón de violencias más, como la que sufre una mujer, por ejemplo, indígena, que además de ser indígena, por ser mujer y mujer indígena, ya tiene un tipo de violencia particular que se amplía a todos los otros tipos de violencia, ¿no? O sea, política, o sea, de todo, ¿no? Entonces, esa es la distinción y ese es el error en el que caen todas estas personas que defienden y que hay en todos lados y que se tiene que trabajar mucho, porque el problema es que sí hay mucha violencia y que hay muchos tipos de violencia. Por eso hay esta línea del feminismo que se llama feminismo interseccional, que es el que considera que no solo estamos sujetas a un tipo de violencia femenino, sino a muchas violencias, pero también considerar de que la mayoría de la violencia, si no es, sí, o sea, toda la generan los hombres, y la generan los hombres ricos, blancos, burgueses y heterosexuales, ¿no? Entonces, todavía no se logra amarrar bien ese tipo de teorías para defender que no haya una violencia también contra los hombres. Obviamente es muy necesaria, pero pues más bien tienen que dejar de generar violencia. No, justo por eso dije que estaría bien un debate, porque el hecho de que el hombre sea asesinado por un hombre o por una mujer no le quita la condición de víctima, y no tendría por qué quitarle la condición de víctima al hombre asesinado el hecho de que sea el hombre quien lo asesina, porque finalmente lo que vemos en el libro aquí es que es el sistema Es el sistema, el sí. generador, pero entonces es inválido el argumento de que es de que el hombre es asesinado por hombre y entonces ya no es víctima el hombre, ¿no? Pero estaría súper interesante hacer este debate. Están invitados todos los que quieran, porque justo es como conciliar, porque yo tengo cierta idea que estaría interesante tener la contraparte. Bueno, Me uno. sí, yo creo que es muy interesante el tema de la violencia, porque estamos en una sociedad violenta. Tanto hay víctimas femeninas como masculinas, ¿no? Y finalmente, la población más vulnerable es la que es más agredida, más violentada. Y en esa población vulnerable hay muchas mujeres y muchos niños. Y como dice Moni, se da en las mujeres y se acrecienta porque además si es indígena y si es niña, pues más todavía, ¿no? Pero sí también hay hombres que son violentados, pero yo coincido en lo que dice Mónica, de que es por género, o sea, esa es la diferencia, como dice Mónica, ¿no? A ver, una violencia extrema y que creo que se está legislando al respecto es la lesión por ácido. Yo no he escuchado que a un hombre
le echen ácido en el rostro. Entonces, eso es en lo que yo incido, en el punto de que sí, es violencia de género. El hombre es víctima también de violencia. Violencia siendo el agresor un hombre o una mujer o el sistema. Pero hay mucha hazaña en la violencia por ser mujeres. Yo en algún momento por una tarea escolar estaba viendo, vaya, la tarea era embarazos de adolescentes, pero de repente encontré un estudio que se hacía precisamente la escalada de la violencia hacia las mujeres y existe un patrón y definitivamente que es agresión a la mujer, violencia a la mujer por ser mujer, pero no solamente por ser mujer, sino por ser la mujer que estudió y trabajó, que a lo mejor iba la pareja junta, o sea, iba unida en diferentes niveles de desarrollo. En la secundaria igual, pero ya en la prepa, la pareja de esta mujer dejó de estudiar y ella siguió estudiando y trabajando. Y en el momento en que ella tiene acceso, ya por haber terminado una licenciatura, a mejor futuro, la pareja no se la aguanta y la empieza a agredir. Y así encontré varios casos en este estudio, con el mismo patrón, y las jóvenes terminan muertas. A eso es a lo que yo entiendo perfectamente que se le llama violencia de género. Violencia por ser mujer, y por ser mujer que lucha, por ser mujer que sobresale. Esa, desgraciadamente, la sociedad así está, y mucho tiene que ver también las mamás, ¿no? Cómo educamos a nuestros hijos en esta sociedad machista y empieza y reproducen. También ahí hay otro tema, ¿no? Pero está dentro del debate. Gracias. Roxana. Yo acerca de lo que me comentan de que hay ciertas condiciones y factores que no está platicando Galeano, que también son buenos, y es el tema de las minorías, ¿no? O sea, obviamente Galeano aquí se enfocó más en el tema de las dinámicas de poder y económicas, pero las minorías como los migrantes, las trabajadoras sexuales, las personas discapacitadas, las mujeres, dependiendo también del estrato social en que estén, pero entre más bajo, más se agudiza la inequidad que viven. Entonces, si ya el obrero promedio tiene una condición precaria, seguramente la mujer que está casada con ese obrero es aún peor, o gente a su alrededor que es aún más discriminada por el simple hecho de una condición que tienen. Y que es algo importante que también leamos qué pasa con estas minorías, qué derechos aún no logran tener que nosotros ya tenemos, porque si no, es como el lema como de las mujeres, ¿no? Si sigue habiendo mujeres sin libertad, entonces yo tampoco soy libre. En este sentido de no hay que dejar de luchar porque algunos ya tienen derechos, más bien la lucha no se acaba hasta que todos tengamos los derechos. Y creo que es otro punto que podemos abordar con otro tipo de libro que se enfoque en hablar de esto, porque creo que no es suficiente con haber leído este libro y no tratar de entender las minorías. Y solo les quería mostrar la ilustración que viene ya al final del libro, porque siento que se siente así, ¿no? O sea, como, no sé si alcanzan a ver, pero es como la tierra abriéndose y saliendo una mano, como de vamos a renacer, vamos a desaprender de la historia que nos han contado
y vamos a aprender de nuestras raíces y eso nos va a fortalecer. Creo que Ana Fíjense, quería decir algo. Ah, sí. estaba pensando en cómo la explotación de los países poderosos hacia los países pobres, pues ya vimos que no fue solamente de los recursos materiales. También ya habla Galeano de la explotación de la fuerza del trabajador, donde recuerdo, no me acuerdo en qué párrafo, decía que a los trabajadores pareciera que era de Lima, para que tuvieran un mayor rendimiento, les daban a masticar hojas de coca. Entonces, pues les daban a masticar hojas de coca, pues para que no se cansen, para que rindan más. Pero esa es otra forma de abuso. Estás obligando a su cuerpo a que pues lata más rápido su corazón, que tenga más fuerzas, que no le venga ese agotamiento, ¿no? Y después pues ya habla de esto de la venta de sangre, ¿no? Pero tal vez en los próximos años por venir veremos la agudización de este tipo de explotación. Ya estamos viendo lo de los óvulos. Hace unos meses me llamó una empresa una empresa americana que era una ONG para ofrecerme una posición donde mi función sería como contactar mexicanos que quisieran desechar el cordón umbilical de sus bebés para que se los donaran a este laboratorio americano a fin bueno, el objetivo era obtener células madre de estos cordones umbilicales de los niños. Entonces, bueno, cuando les pregunté que dónde terminarían el tejido, ¿no? ¿Qué población sería la beneficiada? Y me dijeron que Estados Unidos, ese tejido se acondiciona en México, ya tienen convenios con hospitales así de muy buen nivel, donde te hacen sentir que van a atenderte al niño, así como en un hospital super guau, y vas a donar el cordón umbilical del niño, no te van a dar nada, o te van a dar solo los gastos, pero ese tejido finalmente no se beneficiará a México, se va para los Estados Unidos. Y eso estamos viendo, que cada día aparecen empresas que están fingiendo ser una ONG, cuando en realidad están lucrando con los tejidos, porque te dicen, es que los tejidos no te podemos pagar porque entonces ya estaríamos, ¿cómo se dice?, traficando órganos y tejidos. Entonces, pues te tienen que hacer un lavado cerebral para decirte que es una obra de caridad y no sé qué. Y entonces, pues el paciente se queda, pues de tirar el cordón umbilical, que yo no lo quiero, ni lo voy a guardar, pues mejor sí se lo regala a la empresa, ¿no? Entonces, tal vez esté por agudizarse más este tipo de, pues también de robo, ¿no? De abuso hacia los pobres más pobres. Bueno, yo quiero agregar respecto a ese tema que es súper complejo, que salió en el tema por algo, ¿no? Hablando de las venas abiertas, que es justo lo que Galeano a lo largo de todo el libro nos comenta, que si algo está sucediendo es porque a alguien le conviene, porque al capital le conviene. Entonces, siempre hay que pensar, por ejemplo, he escuchado mucho esta frase de lo personal es político, ¿no? En cuanto al feminismo y todo esto. Y claro que es político, pero creo que lo personal, o sea, en el sentido de que si me agreden, es político, ¿no? Pero también en el sentido de hay que pensar por qué está sucediendo, o sea, de dónde viene todo este patriarcado, todo este machismo, ¿a quién le conviene que haya esto, no? No creo que sea una división entre mujeres y hombres, sino más bien regresando a las venas abiertas, sino desde el origen, desde el sistema, desde cómo le conviene al capital, cómo es que el capitalismo es
¿cómo decían? Es revolucionario en el sentido en el que toma todo y lo vuelve parte del capitalismo. Entonces, justo lo que comentábamos, no se trata de decirles sí a los amigos, ni tampoco de pelear, sino más bien de dónde surge, ¿no? Todo esto, porque no creo que sea tan sencillo de decir, Nada. vamos no sé, a darle una mejor educación a las nuevas generaciones de hombres y las mujeres comenzar a ver solo por sí mismas, ¿no? Creo que es más el cuestionarse por qué no ha funcionado dentro de este sistema. O sea, creo que es ver a quién le está conveniendo y a quién no. Y bueno, y justo me gusta que hayan agregado esta parte de 7 años después, porque nosotros afortunados que lo leemos todavía después para leer qué dice Galeano, teníamos que haber leído todo para poder comprender y llegar justo a estos puntos de debate. Me gusta mucho el cómo como lectores, Galeano también fue lector para poder escribir esto, también participamos en el libro, ¿no? O sea, nos volvemos parte del libro, nos volvemos parte de la investigación de Galeano también. Y justo hay una cita que no tengo ahorita la hoja, pero me gustó mucho que decía que no hay nada más ordenado que un cementerio. Qué nos quiere decir, aparte de todo esto, hablando como ya del capitalismo, ¿no? Sino también de que nos toca a nosotros escribir también, y con escribir también hago relación con hablarlo, con expresarlo. Bien lo ha dicho Luis muchas veces, ¿dónde están las nuevas venas abiertas? O sea, ya pasaron tantos años que necesitamos nuevas venas abiertas. O sea, el libro, necesitamos un nuevo libro que exprese cómo es que todo esto que nos habla Galeano ha llegado ahora y cómo es que ha cambiado, cómo lo podemos cambiar, qué no ha cambiado, qué sigue peor, qué sigue igual, qué va peor, ¿no? Sí, también quería comentar algo que mencionaba Roxana y también cuando nos enseñó la imagen de la manita saliendo del suelo. Creo que tenemos nosotros ya leyendo a Galeano y despertándonos todas estas dudas, abriendo nuestras venas también, y también cuestionándonos como de acá habrá tenido razón, ¿por qué no mencionó esto? Creo que nos toca entonces cerrar una vez más, insisto, cerrar este ciclo escritor-lector y escribir qué es lo que sigue, qué es lo que falta, en qué vamos bien, porque tampoco me gusta pensar que vamos mal en todo, ¿no? Si nos estamos cuestionando esto, si están saliendo estos libros, si, como dice Galeano, le dan estos elogios de prohibirlos, es porque está funcionando. Entonces, hay que escribir para comprendernos, hay que escribir para comprender a los demás y para escucharnos a nosotros mismos, porque nosotros también seguramente tenemos muchas manchitas que no hemos podido resolver, así como el capitalismo tiene muchísimas manchas, mucho más grandes, ¿no? Y pues nada, hay que seguir leyendo, hay que seguir escribiendo para no ser un cementerio, para mantenernos vivos, para ser parte de esta creación. Con esta frase cierra Galeano, ¿no? El hombre es creación después de que ve toda una destrucción. Pues nos toca seguir creando, viendo esta destrucción. Ya después de este discurso de Mariana ya es difícil regresar al libro. No, yo quería tocar los últimos 3 puntitos que son pequeños, pero que quería comentar, pero no sé si, pues bueno, los comento rápido y ya. El primero es sobre el tema de la pobreza extrema, la Cenicienta de Brasil. Me pareció muy interesante el ver la siguiente cita, que es más de 110 millones de personas en condiciones, bueno, perdón, un estudio de la Organización Internacional del Trabajo señala que no hace mucho que América Latina hay, perdón,
señalaba, no hace mucho que en América Latina hay más de 110 millones de personas en condiciones de grave pobreza. De ellas, 70 millones pueden considerarse indigentes. Y pregunta, ¿qué porcentaje de la población come menos de lo necesario? En el lenguaje de los técnicos, recibe ingresos inferiores al costo de alimentación mínima equilibrada, un 42% de la población en Brasil, 43% en Colombia, 49% en Honduras, 31% en México, 45% en Perú y 29% en Chile y 35% en Ecuador. ¿Cómo ahogar las explosiones de rebelión de las grandes mayorías condenadas? ¿Cómo prevenir esas posibles explosiones? ¿Cómo evitar que esas mayorías sean cada vez más amplias si el sistema no funciona para ellas? Excluida la claridad, queda la policía. Este tema de la inseguridad y el pensar que la solución para la inseguridad es la policía, es el ejército, es como la estupidez que decía el Bronco de cortarle la mano al que roba, muestra una clara incomprensión del origen de esta violencia, de esta delincuencia, de esta segregación de estos sectores que al final terminan con la delincuencia, y por eso la solución, al no ver una claridad de que casi la mitad de la población en Latinoamérica vive con menos de lo que necesita para comer diariamente, la policía, ¿no? Ese era un punto que quería tocar. El siguiente punto que quería tocar era el tema de la tortura y esta derecha terrorista en Latinoamérica. Solamente voy a leer una cita rápida. Dice, en Uruguay, la tortura se aplica como sistema habitual de interrogatorio. Cualquiera puede ser víctima, y no solo los sospechosos y los culpables de actos de oposición. De esta manera se difunde el pánico de la tortura entre todos los ciudadanos, como un gas paralizante que invade cada casa y se mete en el alma de cada ciudadano. Que es increíble, y algo que retrata muy bien este tema, este sistema de las dictaduras, es la película que desafortunadamente no ganó el Oscar, pero que estaba nominada, que es la de Argentina 1985. Es una película muy buena, se la recomiendo ampliamente. Es el único juicio en el mundo que se le hizo a un cuerpo militar en un juicio civil, y que realmente condenó a estos terroristas. Y la última que iba a comentar era la de la mentira del sistema, la mentira de que el sistema de dictadura es la nación o el país, ¿no? Este tema de para votar por si sí o si no Pinochet en Chile, para votar por Pinochet era la X en la bandera de Chile, y del otro lado era simplemente el recuadro en blanco por el no. En negro. Ajá, en negro. Estos mensajes, es un bombardeo muy fuerte de mensajes que no le convienen a la mayoría de la población, que se tienen que enfrentar, que tenemos, o sea, somos parte de esta humanidad, y somos la parte que está obligada a revertir lo que se hizo antes, ¿no? Entonces, yo lo veo más como una obligación que como una invitación. Entiendo que con una obligación no se invita a mucha gente o no se logra contagiar a mucha gente, así que lo tomo como, para mí es una obligación, pero cada quien que lo tome como lo quiera tomar, pero sí creo que podemos y debemos hacer mucho para cuestionar este tipo de mensajes. Es todo. Vera, Vera, ¿quieres comentar algo? Bueno, sí, son dos puntos. Referente a lo que se hablaba de los óvulos,
yo me hacía la pregunta, me pareció interesante lo que compartiste, Ana, de esta empresa, porque finalmente todo se convierte en mercancía, la sangre, los óvulos. ¿Qué pasa con esos desechos de los abortos? Porque también por ahí hay negocio, ¿no? Definitivamente, si se legaliza, si se despenaliza, finalmente yo personalmente pienso que es un problema de conciencia, que no se tiene por qué penalizar legalmente ni criminalizar. Esa es mi posición al respecto. No lo veo como un derecho. En ningún momento pienso que el aborto sea un derecho. Creo que es un mal necesario por muchos problemas de la sociedad. Es un problema de salud pública. Pero bueno, el resultado, pues es una materia, ¿sí? Así como el cordón umbilical da células madres, los otros, el desecho, el aborto también es un producto que se industrializa y que sirve para una industria, la cosmética también. Entonces, finalmente, si existe, es porque se puede ganar, alguien puede ganar, alguien puede hacer negocio de todo esto, ¿no? Ese era un punto. El otro punto era el final del punto 18, que me gustó. Es un poquito grande la cita, pero finalmente dice, el sistema encuentra su paradigma en la inmutable sociedad. Bueno, era el punto de lo que dice de Uruguay. Dice, en mayo del mismo año, se refiere a 1977, cuando la dictadura uruguaya hizo el balance de su programa de vaciamiento de conciencias y castración colectiva, se vio obligada a reconocer que todavía queda en el país un 37% de ciudadanos interesados por la política. O sea, 37%. Este dato a mí me golpeó porque creo que debería de ser el 100% de la población que estuviera interesada en la política, pero en la verdadera política, no en los negocios de los políticos, no en participar y en tener un coto de poder, sino tomarlo como el servicio, ¿no? Por lo cual no existirían los funcionarios como los que hay en el INE, ¿verdad? Si se tomaran como servidores públicos. Bueno, ese era un punto. Y el otro, ¿no? Que dice, pero eso se lleva mal con la historia de los hombres, por lo mucho que cambia, y porque en la historia de los hombres, cada acto de destrucción encuentra su respuesta, tarde o temprano, en un acto de creación. Y esa sería la invitación, ¿no? Creación. Gracias. Hola, Moy, te escuchamos. Hola, buenas noches. Yo estaba pensando, cuando terminé de leer el libro, pues en el sistema humano, la injusticia que hay en él, pero también pensé que más allá del sistema humano es como el mismo sistema natural o universal, donde realmente el poder, los más poderosos, son los que subyugan a los más débiles, y eso es omnisciente, está presente en la humanidad, en los animales, e inclusive, pues, si, aunque suene un poco trillado, pues giramos alrededor del Sol porque es más poderoso. Y en base a esto, pensé, por ejemplo, en alguna fuerza que fuera más poderosa que el ser humano, con la que pudiéramos interactuar y a partir de ahí ver cómo reaccionamos a esa fuerza. Y se me ocurrió los temblores, los terremotos. Creo que hoy en día, en base a todo el desarrollo tecnológico que ha habido, se ha logrado reducir la cantidad de muertes por cada terremoto devastador. Y eso ha sido en base a conocer el problema y elaborar procedimientos para reaccionar a ese problema. Y creo que de alguna manera ese tipo de procedimientos se pueden aplicar también a cuestiones sociales o económicas como lo que plantea Galeano, que si bien sería muy difícil tirar a Estados Unidos de un golpe, sí se puede minimizar el daño que puede hacer en base a conocer cómo opera o cómo ha operado, que es, creo, básicamente lo que hemos estado haciendo al leer este libro. Y bueno, supongo que esa podría ser una posible solución, al menos para mí.
Gracias. Moni. Sí, yo nada más el último comentario que ahorita me llamó la atención, pero no me acuerdo quién lo comentó de las minorías, pero La pseudo como José. lo que quiero decir es que no se considere que las mujeres somos minorías o lo hemos sido, porque nunca lo hemos sido. Siempre las mujeres han sido la mitad de la población respecto a los hombres. Y en ocasiones, cuando ha habido procesos de guerras muy fuertes, los hombres han sido menos y las mujeres hemos sido más. Simplemente en esta reunión somos mayoría de mujeres. Entonces, justo como considerando, por ejemplo, esto que comentamos y que o sea, cómo pensar en cambiar el sistema, en generar nuevas políticas, en cómo incluir a las minorías, es brutal, se tiene que reflexionar mucho en todas las cuestiones políticas, porque siempre se ha pensado que las mujeres son minorías y no lo somos. Entonces las políticas han estado como de, ay, bueno, una política como de, como enfocada a resolver problema X de las mujeres. ¿Y por qué no toda la política completa de todo, o sea, como todo el sistema está como pensado para una mitad de la población y una mitad de la población masculino y femenino, ¿no? Es como esto que pasó de que las vacunas, o sea, es como un ejemplo rápido, las vacunas que se probaron y que se pusieron, todas las vacunas, no sé si les haya pasado a las compañeras, pero a la mayoría de las mujeres había reacciones en la menstruación. Y a los laboratorios se les ocurre decir, es que no probamos las vacunas en cuerpos menstruantes, solo las probaron en hombres, ¿no? Y dices, ok, entonces esa es tu población, obviamente, pero no, siempre hemos sido la mitad de la población y a veces más, ¿no? Es para evidenciar como el grado de invisibilización, sesgo, toda la discriminación que ha habido al, al, al género femenino, ¿no? Wow. Vaya dato. Tengo que decir que me muestro muy escéptico ante ese dato de muestreo de población, pero me gustaría verlo, ¿no? Ver la información, qué laboratorios hicieron eso, porque es muy raro que llegue a protocolos de investigación en muestreo que solamente vayan por los hombres, ¿no? Pero está muy No, interesante. sí hubo. O sea, y además lo publicaron así como diciendo, sí, o sea, las reacciones no sabíamos porque pues no lo probamos en mujeres. Y es que fue muy, muy notorio que muchas mujeres estábamos compartiendo o sea, en las redes y así, de que muchas habíamos tenido cambios en la menstruación. Sí. Yo leí, la verdad fueron artículos, no fue una investigación ardua, pero no fue que no hicieran mujeres, solo fue que fue menos, o sea, sí fueron más hombres que mujeres. Pues si tienes los datos, yo agradecería mucho que los compartieras, porque sí me interesa mucho saber Voy a buscarlo. cómo hicieron esos protocolos, ¿no? Porque sí, porfa, a mí sí me gustaría mucho leerlos. Sí, a mí también. Yo solo tengo duda porque yo no sé si yo entendí mal el comentario de Rox. Rox, ¿te referías a las mujeres como minoría?
¿O te referías a las minorías? O sea, que tampoco hablaba, Tampoco las minorías, o sea, ¿no? porque yo lo había entendido como que tampoco hablaba de otras minorías. Ujú. Mm. Bueno, creo. Es que le tienes que Oigan, quitar el mute. Ya. tengo una pregunta. Pareciera que el autor también nos hace ver que el problema, uno de los problemas de Latinoamérica es como que la sobrepoblación. ¿Sí es así o yo lo interpreté así? Dice que pues no puede haber empleos para tantas manos, ¿no? Para tanta gente, ¿no? Que somos tantos, 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 que es como, pues por eso es que, pues es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Pero recuerda que lo hace la relación con el que las ciudades, los países crecen porque hay mucho crecimiento económico y cuando al capital o a las, no sé, a las clases dominantes o a los países centrales ya no les interesan estos países, entonces se van. ¿Y qué pasa con esa gente con todo ese crecimiento poblacional? Pues se queda ahí sin más recursos. Por eso hay mano obrera, todas estas personas que no ayudan o no les permiten crecer para mantener a la población. Es por eso que no es que haya sobrepoblación, es más que hay muchas manos libres. O sea, hay muchas manos que no tienen empleo justamente porque hay reemplazos más baratos, por ejemplo. Ah, yo pensé que estaba como que más dado por un tema de sobrepoblación. No, de hecho eso es otra vez, lo que le conviene al capital hacernos creer, ¿no? O sea, el decir ya no tengan hijos, para, por ejemplo, como comentaban en Brasil, lo que sucedió en Brasil, empezaron a meter estas ideas ¿cómo se llama? A estos métodos para ya no Así, tener ajá, que tenían hijos. Estas misiones método de de planificación esterilización. familiar, ¿no? Exacto, método de planificación familiar, que así lo venden, pero realmente era para que ya no hubiera más brasileños y pudieran poblar ahí, pudieran, no sé, tomar parte De los del recursos Amazonas, naturales. ajá, Ajá. exacto, ¿sabes? Bueno, eso y entre muchas otras cosas. Creo que la palabra que buscabas era natalidad. Eh, este, Control de natalidad. Control de natalidad. Eso del tema de la población es un tema muy interesante y lo toma muy superficial. O sea, habla mucho, como menciona Mariana, de las migraciones, de los crecimientos poblacionales en ciertas zonas, ¿no? O sea, y pues, o sea, crece la mina, bueno, está la mina y se crece la población ahí, y luego cuando cae, se migra la población, ¿no? ¿Y a dónde se va esa población? Y es una de las preguntas, y luego va por lo del control de natalidad, pero no pone, a mi parecer, él no pone una postura, o sea, no pone una postura como de, no pone una postura sobre cuál es el porqué del desarrollo poblacional, o De, si está en contra. Sí. O... No, de hecho, creo que a mí, sí. Bueno, tú primero, tú primero. que creo que estoy de acuerdo, no creo que muestre una postura directa, hay sobrepoblación o no hay sobrepoblación, o si está bien o si está mal. Más bien, lo que me gusta mucho es de Galeano y de todo lo que percibí en el libro, es de que muestra estos hechos de lo que sucede, lo que sucedió, lo que está sucediendo, ¿no? Y que tú hiles cómo es que todo se va relacionando. Por eso es que yo creo que este libro abre mucho a la reflexión de decir, si está sucediendo esto, si estamos sufriendo esto, si esto está funcionando o no está funcionando, es porque, más bien, es por qué, o sea, a quién le conviene, o sea, a dónde se van esto que sí funciona y esto que no funciona, ¿no? Creo que justo Galeano expone todo esto y con el hilo de las ideas, tanto de las mismas suyas como de otras investigaciones que podamos hacer, es que uno puede ir haciendo la relación. Por eso es que también Galeano menciona esto de vamos a divulgar y vamos a hacerlo con un lenguaje sencillo. Y divulgarlo aunque nos bloqueen, porque también hace esta mención de cómo es que, creo que era en Argentina o en Uruguay, no me acuerdo, en donde ya hasta los editores y las imprentas ya ni sacaban estos libros, porque aunque los sacaran,
ya era conveniencia pues, del sistema, ¿no? Porque si sacaban algo que no les parecía, les iban a cobrar impuestos, entonces, ¿para qué hacerlo? Y de hecho, la nota que viene ahí es de que ahora las personas no es que no lean a Marx, más bien tienen a Marx, pero triturado en otros libros. Yo nada más sí puntualizaría, sí tiene una postura Galeano y sí critica el hecho de el control de natalidad, no considera, y está justamente en la introducción del libro, donde dice 120 millones de niños en el centro de la tormenta. Digamos que todavía no encuentro exactamente el momento, pero comienza la parte del texto en la que habla de eso, dice 120 millones de niños se agitan en el centro de la tormenta. La población de América Latina crece como ninguna otra en medio del siglo. En medio siglo se triplicó con creces. Cada minuto muere un niño de enfermedad o de hambre, pero en el año 2000 habrá 650 millones de latinoamericanos y la mitad tendrá menos de 15 años de edad. Una bomba de tiempo. Entre los 280 millones de latinoamericanos a fines de 1970, 50 millones de desocupados o subocupados y cerca de 100 millones de analfabetos. La mitad de los latinoamericanos vive apiñada en viviendas insalubres. Los tres mayores mercados de América Latina, Argentina, Brasil y México, no alcanzan a igualar, sumados, la capacidad de consumo de Francia o de Alemania Occidental, aunque la población reunida de nuestros tres grandes excede largamente a la de cualquier país europeo. ¿Qué está diciéndonos aquí? O sea, que no es un tema de población, es un tema, o sea, la cantidad de consumo y entiéndase consumo como el desgaste de los recursos dentro del país no, o sea, de los recursos en general es mucho mayor la de Francia o la de Alemania que la de juntos los tres grandes de América Latina, México, Brasil y Argentina. Pero ¿no? O no sea, es no es una de- postura en cuanto a si hay sobrepoblación o no hay sobrepoblación. O sea, no está diciendo como yo creo que está mal o yo creo que está bien. Más bien está diciendo los hechos. Y está diciendo que hay sobrepoblación, o sea, bueno, sí, que hay sobrepoblación, que hay niños muriendo, que no hay comida que se las dé, pero está mostrando estos datos en relación con todos los otros hechos, con todos los otros datos y con todas las otras páginas de las venas abiertas. Realmente no creo que ponga una postura, y bueno, según yo no vi, que ponga una postura directa de, yo, Eduardo Galeano, no apruebo que haya sobrepoblación o necesitamos un control de natalidad. No, de hecho, o sea, no creo, o sea, su postura no es que haya sobrepoblación. Y déjame, les leo esto y ya me dicen si hay una postura o no. Las misiones norteamericanas esterilizan masivamente mujeres y siembran píldoras, diafragmas, espirales, preservativos y almanaques marcados, pero cosechan niños. Porfiadamente los niños latinoamericanos continúan naciendo, reivindicando su derecho natural a obtener un sitio bajo el sol en estas tierras espléndidas que podrían brindar a todos lo que a casi todos niegan. Para mí, deja claro que su posición es, esta tierra da lo suficiente sí, tiene la capacidad de dar lo suficiente para mantener a todos los niños latinoamericanos que nacen y arriba comenta que nacen muchos, pero que su capacidad de consumo es mucho menor que el consumo de recursos que tienen los europeos, ¿no? Y más abajo, en los últimos capítulos, ya leemos que el consumo que tienen los europeos es muy excedente y justamente se conecta con el discurso del obispo que dice, o sea, el exceso que tenemos es gracias a lo que no tienen, a que se los quitamos a los latinoamericanos. Entonces, para mí, la postura clara es, no hay una sobrepoblación y el derecho de nacimiento lo reivindican al nacer los niños latinoamericanos sin importar estas campañas de esterilización. Pero Sí, sí, sí. yo creo que, perdón, o sea, yo creo que la idea de la postura era la población, su número de población,
tiene que ver con el cómo se encuentran los países latinoamericanos, sí o no. Y ante esa postura no pone postura. O sea, Ajá, pone los exacto. datos, pero yo creo que eso es a lo que iba la pregunta de Ana, ¿no? Sí, Sí, a eso me refería, a eso me refería. Ajá, pero entonces, bajo esa idea, yo digo que no pone una postura. no, muestra los hechos del por qué, ¿no? O sea, pues sí, lo que mencionas, José, justo, cómo es otra vez que caen la población sin tener los recursos que necesita porque han sido explotados o saqueados. Sí, más como una sub consecuencia que como una consecuencia original del problema latinoamericano, ¿no? O sea, claro, pues si eres pobre y tienes muchos hijos, pues todavía vas a tener menos recursos. Pero la consecuencia de que seas pobre no es que tengas hijos, ya eres pobre desde antes, ¿no? Es una una subconsecuencia. Sí. Roxy, ya puedes respondernos. Yo, solo, sí dije como que las mujeres eran una minoría, pero tal vez, o sea, yo creo que está mal. A lo que yo quería referirme es que hay ciertos grupos que tal vez el Galeano no aborda tanto las problemáticas que tienen estos grupos, que se agudizan por temas de equidad que ya tienen. ¿Sí me explico? Era más ese mi punto. Y es que yo creo que es bastante complicado abarcar cada detalle. Creo que Galeano lo logra muy bien diciendo cuál es el problema en cada sistema y cuál es el problema en seguir promoviendo el libre mercado, no ayudarse entre países periféricos, que todavía haya países periféricos y países centrales, y cómo desde ahí nosotros como lectores y como escritores, como investigadores, etcétera, etcétera, podemos abarcar cada detalle correspondientemente, ¿no? Cada minoría, cada problema en específico, cada sector, cada país, cada etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que justo eso que estás diciendo, Mariana, es como algo que podríamos hablar como desde el presente, cómo esa situación realmente sí está cambiando muchísimo ahorita en términos de Latinoamérica, y, y cómo ya hay como una conciencia, o sea, como que siempre ha habido un poco una hermandad latinoamericana porque pues finalmente casi toda Latinoamérica vivió procesos de independencia como muy cercanos, completamente distintos a lo que pasó en Estados Unidos, en las colonias. Y como que desde ahí también hubo como un hermanamiento, además de que pues al principio pues también la mitad de casi todo Centroamérica y y, y de Sudamérica pues también eran colonias españolas, ¿no? Y entonces creo que ese hermanamiento como que ha tenido varias etapas, como varios procesos, obviamente, que responden a cómo han sido colonizados, explotados, todo, ¿no? Pero a lo que iba es que creo que ahorita hay una conciencia latinoamericana muy distinta que nunca ha habido y que creo que va a ser algo muy bueno, simplemente porque ya se está viendo no solo a nivel de la gente, sino también de los líderes. Y los mismos líderes, en lugar de estarse peleando, están haciendo convenios, ¿no? Entonces, creo que esa sería como un comentario a Galeano como para situar en qué va esa problemática, ¿no? Que seguramente es la única manera en la cual
Latinoamérica va a, o sea, como en específico cada país va a poder resurgir, ¿no? Como en equipo. Eso. Regresamos al tema de la identidad, ¿no? Y podemos trabajar en eso toda la vida. Hay una identidad latinoamericana y ¿qué sería, no? ¿Cuáles serían? Ya dices unos 3 puntos que es bastante, se me hace muy interesante, ¿no? Mm, este, ¿Algo más? ¿Algo más que quieran comentar? Si no, me gustaría darle la palabra a Rox para que hagamos la finalización del ciclo. Pues muchas gracias por haberse conectado a este libro. Bueno, conectado a estas sesiones para discutir el libro de Eduardo Galeano. Como anuncios, bueno, si nos pueden compartir, si podrían el fin del 2 ¿era el 2 o el 6 de mayo? Ya no recuerdo. Para planear lo de la cena y las actividades que estamos planeando con el internado. El Entonces, 6. el 6 de mayo. Ajá. Y que el 5 de abril vamos a tomar la elección de los siguientes libros. Entonces, si ya tienen alguno, nos los pueden mandar o escribir para que lo consideremos en la votación que vamos a hacer. Y pues sí, sería todo eso. Entonces, No sé. es para el próximo miércoles, vamos a hacer la votación para el libro, ¿cierto? Sí. 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 Entonces tenemos esta O sea, semana presentaciones. presentaciones. Cuando decimos presentaciones, pues puedes llegar a hablar del libro o puedes poner una imagen y compartir pantalla o puedes hacer 3 diapositivas, no más, no menos, y decirnos el por qué crees que este libro vale la pena que lo leamos. Eso es todo. Entonces, tenemos esta semana para mandar el libro, ¿no? O sea, bueno, ¿a qué nos referimos con mandar el libro? A mandarnos un mensaje, decir, ya sea a José, a Rox, a Mariana o a mí, nos pueden mandar un mensaje, decir, oye, yo propongo este libro, y ya con eso lo apuntamos, y el próximo miércoles, pues ya cuando sea el momento de cada quien de proponer su libro, pues tendrá su tiempo para hacer la propuesta de su libro, y ese mismo día hacemos la votación para el libro. Entonces, nada más, Sí. recuérdenme, dijimos que vamos a mandar la votación para los que se conecten, ¿no? Para la presentación. Sí. Ok, entonces, pues, Y, perdón, adelante. que también si tienen una presentación o algo que quieran poner en la pantalla, creo que sí, lo mejor es que nos lo manden, ya sea a Luis, a mí, a José o a Roxy, porque como aquí en Zoom es como de anfitrión y estar compartiendo el acceso para compartir pantalla, pues mejor que uno nos encarguemos, ¿no? Entonces, si tienen algo, mándenlo y nosotros lo presentamos mientras ustedes platiquen. Sí, porfa, propongan, porque eso nos ayuda mucho para saber qué es lo que quieren leer, ¿no? Y qué es el colectivo de qué es lo que queremos leer, ¿no? Propongan, porque Galano ya se quejó mucho. Y todo tipo de literatura, de verdad, todo tipo de literatura. Sí, Vera, te escuchamos. Yo quería preguntar, el 5, o sea, el próximo miércoles son las presentaciones y la actividad en el internado es el 6 de mayo. Ah, ok. O sea, depende de la disponibilidad de quién. O sea, Ya bueno, sé. primero que nos confirmen quién puede ir y quién no. Ah, ok. Y, ¿Y qué fechas se tenían? las tentativas, mira, se tenía como tentativo Que hay que recordar que también está la cena, o sea, tampoco, o sea, están invitados a la cena también, entonces considérenlo. O sea, no solo el interno, las dos, pueden asistir a las dos, a una, ya. ¿Cuándo es la cena? Justo, Ana, nuestra idea es saber si ustedes cuándo pueden. Antes la disponibilidad era, o la opción era el 28, o bueno, más bien el 29 o el 6. Ahorita ya lo cambiamos a el 6 o el 13 de mayo. Entonces, cuando ustedes, o sea, si tú nos dices, mira, yo no puedo el 6. Yo sí puedo el Entonces, 6, yo no tengo problema. ok. ¿Y el 13 también puedes? Sí. Ok, va.
Bueno, nosotros 4 sí podemos. No sé si tú, Vera, puedes también. 6 o 13. ¿O tienes algún compromiso en alguno de esos dos? No, yo considero que 6 o 13 igual. Más bien Ok. me preguntaba yo por eso, porque más bien a finales de abril creo que no podía. Ok, va. Gracias. ¿Y tú, Moni, puedes? Yo estoy Moni, yo no voy checando a ir. qué día tengo un compromiso justo a principios de mayo, entonces estoy buscando eso Ok. y les aviso, ¿no? Porque me lo mandó Hugo en algún momento y no le puse atención. Ok, sí. O sea, igual lo que podríamos hacer es tentativo el 13, porque digo, si es al inicio del mes, entonces probablemente sea el fin del 6. Entonces, tentativo quedamos el 13, ¿les parece bien? ¿Tú, Moy, puedes el No, 13? sí puedo, 6 o 13, sí está 6 bien. o 13. Ah, ok. Sí. Bueno, tú, Moy, no sé si vas a Eh, poder ir. Creo que me queda mejor el 13 que el 6. ¿El 13 sería la cena? Sí, Ok. El mismo día del internado. Sí se puede, Ah, sí se puede. Vamos a buscar Bueno, sí, sí se puede. que se coincidan los días. Sí, sí, sí. va, Este, súper. y bueno, yo quería hacer hincapié en lo que menciona Luis, de que proponer cualquier tipo de literatura, porque un compañero que ahorita no está aquí, pero no me conocía, nos conocimos por el club y se acercó a mí y me preguntó, ¿y tú cuándo te interesaste por lo político-social, no? Y yo así de, ahora, ¿cuándo te dije eso? Y creo que es por la impresión de que pues estamos discutiendo este libro y así, y claro, me interesé en esto gracias a la literatura. Entonces, a lo que yo voy es, propongan cualquier libro y estoy segura de que cualquiera vamos a poder desmenuzarlo y sacar un venas abiertas, o sea, entonces no piensen que tienen que limitarse o algo, están las puertas abiertas y no las venas abiertas. Pues, no, también, pero Sí, me gustaría sí, decir que propongan. hemos leído, perdón, a Oficio de Tinieblas de Rosario Castellanos, hemos leído a Los Desposeídos de Úrsula K. Le Guin, que es ciencia ficción, hemos leído El Aleph, antología de cuentos de Borges, hemos leído una colección de cuentos y ensayos, que cada quien decidió un cuento y un ensayo de que era de una sesión, y y las venas abiertas, ¿no? Y ya, creo que eso ha sido lo que hemos leído. Entre los cuentos hemos leído desde Edgar Allan Poe hasta varios, hemos leído ensayos, hemos leído otros tipos de cuentos, entonces... ¿Sí ¿Leyeron dijiste el Tomo Chic Aleph? también? Tomo Chic, sí, dije el Aleph, también se leyó Tomo Chic, también leímos Pobres a, pero leídos. a Elena Garro, Pobres pero Mm. leídos, hemos leído, o sea, si quieren, o sea, si quieren una novela gráfica, un poemario, de todo, todo se vale. El rey del cash. ok. Podríamos hacer una crítica dura. No sé si la voy a aguantar, pero, Sí. pero bueno. Bueno, También, no olviden, no es una estafa piramidal, pero si pueden invitar amigos y que sus amigos inviten amigos, mejor, para tener más Eso diría alcance. alguien que está en una estafa piramidal. Sí. No, la ventaja es que no Diría tienen que eso no poner es una nada. estafa piramidal. Sí, sí. No, Realmente no. le están jugando la de policía bueno y policía malo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias a todos. Que tengan, buena noche, buena semana y nos vemos el próximo miércoles para votar. Igualmente, hasta luego. Vale, hasta sí, Que luego. estén Feliz bien. década. descansen. Bye. Buenas Feliz noches. década. Bye. Bye. Terminamos galeano.